Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Enseñanza sobre el matrimonio. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea situada en la otra orilla del Jordán. Allí la gente volvió a reunirse a su alrededor, y él, como tenía por costumbre, se puso de nuevo a instruirlos. Y en esto se le acercaron unos fariseos, y para tenderle una trampa, le preguntaron si está permitido al marido separarse de su mujer. Jesús les contestó: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés dispuso que el marido levante acta de divorcio cuando vaya a separarse de su mujer. Entonces Jesús les dijo: Moisés escribió esa disposición a causa de vuestra incapacidad para entender los planes de Dios. Pero Dios, cuando creó al género humano, los hizo hombre y mujer. Por esta razón dejará el hombre a sus padres, y ambos llegarán a ser como una sola persona. De modo que ya no son dos personas, sino una sola. Por tanto, lo que Dios ha unido, no deben separarlo los humanos. Cuando volvieron de nuevo a casa, los discípulos preguntaron a Jesús qué había querido decir. Él les contestó: el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si una mujer se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Jesús bendice a los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que los bendijese. Los discípulos reñían a quienes lo llevaban. Pero Jesús, al verlo, se enojó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es para los que son como ellos. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y estrechaba a los niños entre sus brazos, y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 31. El joven rico. Iba Jesús de camino cuando vino uno corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondió: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi adolescencia. Jesús entonces, mirándolo con afecto, le dijo: una cosa te falta. Ve, vende cuanto posees y reparte el producto entre los pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. Luego vuelve y sígueme. Al oír esto, se sintió contrariado y se marchó entristecido porque era muy rico. Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron asombrados al oír estas palabras, pero Jesús repitió:
hijos míos, qué difícil va a ser entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Con esto los discípulos quedaron todavía más sorprendidos y se preguntaban unos a otros, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres es imposible, pero no lo es para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, os aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa mía y del mensaje de salvación, y no reciba en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, madres, hijos y tierras, aunque todo ello sea con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán los últimos, y muchos que ahora son últimos serán los primeros. Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 34. Jesús anuncia por tercera vez su muerte y su resurrección. En el camino que sube hacia Jerusalén, Jesús iba delante de sus discípulos que estaban admirados. Por su parte, quienes iban detrás estaban asustados. Jesús entonces, llamando de nuevo a los 12, se puso a hablarles de lo que estaba a punto de sucederle. Les dijo, ya veis que estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo pondrán en manos de extranjeros que se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos del 36 al 45. Petición de los hijos de Zebedeo. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Le dijeron, concédenos que nos sentemos junto a ti en tu gloria, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no sabéis lo que estáis pidiendo. ¿Podéis vosotros beber la misma copa de amargura que yo estoy bebiendo, o ser bautizados con el mismo bautismo con que yo estoy siendo bautizado? Ellos le contestaron, sí, podemos hacerlo. Jesús les dijo, pues bien, beberéis de la copa de amargura que yo estoy bebiendo y seréis bautizados con mi propio bautismo. Pero que os sentéis el uno a mi derecha y el otro a mi izquierda no es cosa mía concederlo, es para quienes ha sido reservado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enfadaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los reunió y les dijo, como muy bien sabéis, los que se tienen por gobernantes de las naciones las someten a su dominio, y los que ejercen poder sobre ellas las rigen despóticamente. Pero entre vosotros no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande,
que se ponga al servicio de los demás. Y si alguno quiere ser principal, que se haga servidor de todos. Porque así también el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Curación del ciego Bartimeo. En esto llegaron a Jericó, y más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de otra mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, es decir, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Muchos le decían que se callara, pero él gritaba cada vez más: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Entonces Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, él te llama». El ciego, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Contestó el ciego: «Maestro, que vuelva a ver». Jesús le dijo: «Puedes irte. Tu fe te ha salvado». Al punto, recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Jesús en Jerusalén, la entrada. Cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: «Id a la aldea que tenéis ahí enfrente, y nada más entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca ha montado nadie. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os pregunta por qué hacéis eso, contestadle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá». Los discípulos fueron y encontraron un pollino atado junto a una puerta en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: «¿Por qué desatáis al pollino?». Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y les dejaron que se lo llevaran. Trajeron el pollino a donde estaba Jesús, colocaron encima sus mantos y Jesús montó sobre él. Muchos alfombraban con sus mantos el camino, mientras otros llevaban ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y los que iban detrás gritaban: «¡Viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene! ¡El reino de nuestro padre David! ¡Gloria al Dios Altísimo!». Cuando Jesús entró en Jerusalén, se dirigió al templo. Después de echar una ojeada por todas partes, como ya estaba anocheciendo, se fue a Betania, acompañado de los 12 apóstoles. Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 25. La higuera y los expulsados del templo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera muy frondosa, se acercó a ella a ver si tenía fruto, pero encontró únicamente
hojas, porque aún no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús exclamó de forma que sus discípulos lo oyeran: «Que nunca jamás coma nadie fruto de ti». Llegaron a Jerusalén, y entrando en el templo, Jesús se puso a expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas de moneda y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie anduviera por el templo llevando objetos de un lado a otro. Y los instruía increpándolos: ¿acaso no dicen las Escrituras que mi casa ha de ser casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Oyendo estas palabras, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, porque toda la gente estaba pendiente de su enseñanza. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Cuando a la mañana siguiente pasaron junto a la higuera, vieron que se había secado hasta la raíz. Entonces Pedro, recordando lo sucedido, dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús le contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si alguien dice a ese monte que se quite de ahí y se arroje al mar, y lo dice sin vacilar, creyendo de todo corazón que va a realizarse lo que pide, lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo lo que pidáis en oración si tenéis fe en que vais a recibirlo. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonádselo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone el mal que vosotros hacéis». Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Cuestionan la autoridad de Jesús. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, mientras Jesús estaba paseando por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: «¿Con qué derecho haces tú todo esto? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que estás haciendo?». Jesús les contestó: «Yo también voy a preguntaros una cosa. Respondedme y os diré con qué derecho hago todo esto. ¿De quién recibió Juan el encargo de bautizar? ¿De Dios o de los hombres?». Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si contestamos que lo recibió de Dios, él dirá: «¿Por qué pues no le creísteis? Pero ¿cómo vamos a decir que lo recibió de los hombres?». Y es que temían la reacción del pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Así que respondieron: «No lo sabemos». Entonces Jesús les replicó: «Pues tampoco yo os diré con qué derecho hago todo esto». Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Parábola de los labradores criminales. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó con una valla, construyó un lagar y levantó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. En el tiempo oportuno envió un criado para percibir de los labradores la parte correspondiente del fruto de la viña. Pero ellos le echaron mano al criado, lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Volvió a enviarles otro criado y ellos lo hirieron en la cabeza y lo llenaron de injurias. Luego mandó a otro y a este lo asesinaron. Y lo mismo hicieron con otros muchos. A unos los hirieron
y a otros los mataron. Cuando al amo ya únicamente le quedaba su hijo querido, lo envió por último a los viñadores pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Y echándole mano, lo asesinaron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará, pues, el dueño de la viña? ¿Llegará? ¿Hará perecer a esos labradores y dará la viña a otros? ¿No habéis leído este pasaje de las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor y nos resulta verdaderamente maravilloso. Sus adversarios comprendieron que Jesús se había referido a ellos con esta parábola. Por eso trataban de apresarlo, aunque finalmente desistieron y se marcharon, porque temían a la gente. Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. La cuestión del tributo al emperador. Los fariseos y los del partido de Herodes enviaron a algunos de los suyos con el encargo de sorprender a Jesús en alguna palabra comprometedora. Vinieron pues y le preguntaron: Maestro, sabemos que tú eres sincero y que no te preocupa el que dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias, sino que enseñas con toda verdad a vivir como Dios quiere. Así pues, ¿estamos o no estamos obligados a pagar el tributo al emperador romano? ¿Tenemos o no tenemos que dárselo? Jesús, conociendo la hipocresía que había en ellos, les contestó: ¿por qué me ponéis trampas? Traedme un denario para que yo lo vea. Ellos se lo presentaron y Jesús les preguntó: ¿de quién es esa efigie y esta inscripción? Le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues dad al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta quedaron estupefactos. Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. La cuestión de la resurrección. Después de esto vinieron unos saduceos que, como dicen que no hay resurrección, hicieron a Jesús esta pregunta: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere y deja esposa, pero no hijos, el hermano mayor superviviente deberá casarse con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, hubo una vez 7 hermanos. El primero de ellos se casó, pero murió sin haber tenido descendencia. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero, y con los 7 ninguno tuvo descendencia de aquella mujer que fue la última de todos en morir. Así pues, en la resurrección, cuando todos resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa, si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: estáis en esto muy equivocados al no conocer las Escrituras ni tener idea del poder de Dios. En la resurrección ya no habrá matrimonios, sino que todos serán como los ángeles que están en los cielos. En cuanto a que los muertos han de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pues bien, Él es Dios de vivos
y no de muertos. Estáis muy equivocados. Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. El mandamiento principal. Uno de los maestros de la ley, que había escuchado toda la discusión, al ver lo bien que Jesús les había respondido, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El maestro de la ley contestó a Jesús: muy bien, maestro, es cierto lo que dices, Dios es único y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había contestado con sabiduría, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Después de esto, ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 44. ¿De quién es hijo el Mesías? Jesús estaba enseñando en el templo e interpelaba a sus oyentes diciendo: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Mesías es hijo de David? El propio David afirmó, inspirado por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si el propio David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser hijo suyo? Y era mucha la gente que disfrutaba escuchando a Jesús. Contra los maestros de la ley. Decía también Jesús en su enseñanza: guardaos de esos maestros de la ley, a quienes agrada pasear vestidos con ropaje suntuoso, ser saludados en público y ocupar los lugares preferentes en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Esos que devoran las haciendas de las viudas recitando largas oraciones para disimular, recibirán el más severo castigo. La ofrenda de la viuda. Estaba Jesús sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba dinero en ella. Muchos ricos echaban en cantidad. En esto llegó una viuda pobre que echó 2 monedas, de muy poco valor. Jesús llamó entonces a los discípulos y les dijo: os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el arca más que todos los demás, porque todos los otros echaron lo que les sobraba, pero ella, dentro de su necesidad, ha echado cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Jesús predice la destrucción del templo, los signos del fin del mundo. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué hermosura de piedras y qué construcciones. Jesús le contestó: ¿ves esas grandiosas construcciones? Pues de ellas no quedará piedra sobre piedra.
todo será destruido. Estaba Jesús sentado en la ladera del Monte de los Olivos, de cara al templo, cuando Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte: «Dinos cuándo sucederá todo esto, y cómo sabremos que esas cosas están a punto de realizarse». Jesús les contestó: «Tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando oigáis noticias de guerras y rumores de conflictos bélicos, no os alarméis. Aunque todo eso ha de suceder todavía, no será el fin. Se levantarán unas naciones contra otras y unos reinos contra otros, y por todas partes habrá terremotos y hambres. Estas calamidades serán solo el principio de los males que han de sobrevenir. Mirad por vosotros mismos. Os entregarán a las autoridades y os golpearán en las sinagogas. Por causa de mí, os llevarán ante gobernadores y reyes para que deis testimonio delante de ellos. Pues antes del fin ha de ser anunciada a todas las naciones la buena noticia de la salvación. Cuando os conduzcan para entregaros a las autoridades, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que en aquel momento os sugiera Dios, pues no seréis vosotros quienes habléis, sino el Espíritu Santo. Entonces el hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por causa de mí, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará». Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículos del 14 al 23. La gran tribulación. Cuando veáis que el ídolo abominable de la destrucción está en el lugar donde no debe estar, medite en esto el que lo oiga. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje, ni entre en casa a recoger ninguna de sus cosas. El que esté en el campo no regrese ni siquiera para recoger su manto. Ay de las mujeres embarazadas y de las que en esos días estén criando. Orad para que todo esto no suceda en invierno, porque aquellos días serán de un sufrimiento tal como no lo ha habido desde que el mundo existe, cuando Dios lo creó, hasta ahora. Si el Señor no acortara ese tiempo, nadie podría salvarse. Pero Él lo abreviará por causa de los que ha elegido. Si alguien os dice entonces: «Mira, aquí está el Mesías», o «Mira, está allí», no lo creáis, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales milagrosas y prodigios con objeto de engañar, si fuera posible, incluso a los que Dios ha elegido. Tened cuidado, os lo advierto todo de antemano. Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 37. La venida del Hijo del Hombre. Cuando hayan pasado los sufrimientos de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna perderá su brillo. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se estremecerán. Entonces se verá llegar al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a los ángeles para que convoquen a sus elegidos de los 4 puntos cardinales
del confín de la tierra hasta el confín del cielo. El ejemplo de la higuera. Fijaos en el ejemplo de la higuera cuando veis que sus ramas se ponen tiernas y comienzan a brotarle las hojas. Conocéis que el verano está cerca. Pues de la misma manera, cuando veáis esto que os anuncio, sabed que el fin está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará la actual generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Invitación a la vigilancia. En cuanto al día y la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente el Padre lo sabe. Por tanto, procurad estar despiertos, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Es como alguien que, al ausentarse de su casa, confía a sus criados la administración de ella. A cada uno lo hace responsable de su propia obligación, y al portero le encarga que vigile bien. Estad pues vigilantes también vosotros, porque no sabéis cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o de madrugada. Que no os encuentre dormidos, aunque venga de improviso. Y esto que os digo a vosotros, se lo digo a todos: estad vigilantes. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 9. Complot contra Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando el modo de tender una trampa a Jesús para prenderlo y matarlo. Decían, sin embargo: no lo hagamos durante la fiesta a fin de evitar una alteración del orden público. Estaba Jesús en Betania, en casa de un tal Simón, a quien llamaban el leproso. Mientras se hallaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba en un frasco de alabastro un perfume de nardo auténtico y muy valioso. Rompió el frasco y vertió el perfume sobre la cabeza de Jesús. Molestos por ello, algunos comentaban entre sí: ¿a qué viene tal derroche de perfume? Podía haberse vendido este perfume por más de 300 denarios y haber entregado el importe a los pobres. Así que murmuraban contra aquella mujer. Pero Jesús les dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo es bueno. A los pobres los tendréis siempre entre vosotros y podréis hacerles todo el bien que queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que estaba en su mano, preparando por anticipado mi cuerpo para el entierro. Os aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se recordará también a esta mujer y lo que hizo. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos del 10 al 21. Judas traiciona a Jesús. Preparación de la cena. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a hablar con los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero a cambio. Así que Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarlo. El primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la ciudad y encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice,
¿cuál es la estancia donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso de arriba una sala amplia, ya dispuesta y arreglada. Preparadlo todo allí para nosotros». Los discípulos salieron y fueron a la ciudad, donde encontraron todo como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Se sentaron a la mesa, y mientras estaban cenando, Jesús dijo: «Os aseguro que uno de vosotros va a traicionarme, uno que está comiendo conmigo». Se entristecieron los discípulos, y uno tras uno comenzaron a preguntarle: «¿Acaso seré yo, Señor?». Jesús les dijo: «Es uno de los 12, uno que ha tomado un bocado de mi propio plato. Es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dicen de él las Escrituras. Sin embargo, ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido». Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 31. La cena del Señor. Durante la cena Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos, y bebieron todos de ella. Él les dijo: «Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que va a ser derramada en favor de todos. Os aseguro que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios». Cantaron después el himno y salieron hacia el monte de los Olivos. Jesús les dijo: «Todos me vais a abandonar, porque así lo dicen las Escrituras. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea». «Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré», Pedro dijo. Jesús le contestó: «Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces». Pedro insistió, asegurando: «Yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo». Y lo mismo decían todos los demás. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Oración de Jesús en Getsemaní. Llegados al lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos: «Quedaos aquí sentados mientras yo voy a orar». Se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse atemorizado y angustiado, y les dijo: «Me está invadiendo una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad». Se adelantó unos pasos más, y postrándose en tierra, oró pidiéndole a Dios que, si era posible, pasara de él aquel trance. Decía: «Abba, Padre, todo es posible para ti. Líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Volvió entonces
Y al encontrar dormidos a los discípulos, dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni siquiera has podido velar una hora? Velad y orad para que no desfallezcáis en la prueba. Es cierto que tenéis buena voluntad, pero os faltan las fuerzas. Otra vez se alejó de ellos y oró diciendo lo mismo. Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño y no supieron qué contestarle. Cuando volvió por tercera vez, les dijo: ¿Aún seguís durmiendo y descansando? Ya basta, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ya está aquí el que me va a entregar. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos del 43 al 52. Jesús es arrestado. Todavía estaba Jesús hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Venía acompañado de un tropel de gente armada con espadas y garrotes que habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Judas, el traidor, les había dado esta contraseña: aquel a quien yo bese, ese es. Apresadlo y lleváoslo bien sujeto. Al llegar, se acercó enseguida a Jesús y le dijo: Maestro. Y lo besó. Los otros, por su parte, echando mano a Jesús, lo apresaron. Uno de los que estaban con él sacó la espada y de un golpe le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús entonces tomó la palabra y les dijo: ¿Por qué habéis venido a arrestarme con espadas y garrotes como si fuera un ladrón? Todos los días he estado entre vosotros enseñando en el templo y no me habéis arrestado. Pero así debe ser para que se cumplan las Escrituras. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Un muchacho cubierto solo con una sábana iba siguiendo a Jesús. También quisieron echarle mano, pero él, desprendiéndose de la sábana, huyó desnudo. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos del 53 al 65. Jesús ante el Consejo Supremo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reunieron también todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro, que lo había seguido de lejos hasta la mansión del sumo sacerdote, se sentó con los criados a calentarse junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el pleno del Consejo Supremo andaban buscando un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraron porque, aunque muchos testificaban falsamente contra él, sus testimonios no concordaban. Algunos se levantaron y testificaron en falso contra Jesús, diciendo: «Nosotros lo hemos oído afirmar: yo derribaré este templo, obra de manos humanas, y en 3 días construiré otro que no será obra humana». Pero ni aun así conseguían hacer coincidir los testimonios. Poniéndose entonces de pie en medio de todos, el sumo sacerdote preguntó a Jesús: «¿No tienes nada que alegar a lo que estos testifican contra ti?». Pero Jesús permaneció en silencio, sin contestar ni una palabra. El sumo sacerdote insistió preguntándole: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?». Jesús respondió:
Sí, lo soy. Y vosotros veréis al Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. Al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿Para qué necesitamos más testimonios? Ya habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que merecía la muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo golpeaban y le decían: «A ver si adivinas». Y también los criados le daban bofetadas. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Pedro niega a Jesús. Entretanto, Pedro estaba abajo en el patio de la casa. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose junto al fuego, lo miró atentamente y dijo: «Oye, ¿tú también estabas con Jesús, el de Nazaret?». Pedro lo negó diciendo: «Ni sé quién es ese, ni de qué estás hablando». Y salió al vestíbulo. Entonces cantó un gallo. La criada lo volvió a ver y dijo de nuevo a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pedro lo negó otra vez. Poco después, algunos de los presentes insistieron dirigiéndose a Pedro: «No cabe duda de que tú eres de los suyos, pues eres Galileo». Entonces él comenzó a jurar y a perjurar: «No sé quién es ese hombre del que habláis». Al instante, cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3 veces». Y se echó a llorar. Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 15. Jesús ante Pilato y sentenciado a muerte. Al amanecer, habiéndose reunido a deliberar los jefes de los sacerdotes, junto con los ancianos, los maestros de la ley y el Consejo Supremo en pleno, llevaron atado a Jesús y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó: «Tú lo dices». Los jefes de los sacerdotes no dejaban de acusarlo, así que Pilato le preguntó otra vez: «¿No respondes nada? Mira cómo te están acusando». Pero Jesús no contestó, de manera que Pilato se quedó extrañado. En la fiesta de la Pascua, Pilato concedía la libertad a un preso el que le pidieran. Había entonces un preso llamado Barrabás que, junto con otros sediciosos, había cometido un asesinato en un motín. Cuando llegó la gente y se pusieron a pedir a Pilato que hiciera como tenía por costumbre, Pilato les contestó: «¿Queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos?». Pues se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero estos incitaron a la gente para que les soltara a Barrabás. Pilato les preguntó de nuevo: «¿Y qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos?». Ellos gritaron: «¡Crucifícalo!». Pilato preguntó: «Pues, ¿cuál es su delito?». Pero ellos gritaban más y más: «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato, queriendo contentar a la gente, ordenó que pusieran en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran.
Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículos del 16 al 32. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio. Reunieron allí a toda la tropa, le pusieron un manto de púrpura y una corona de espinas en la cabeza, y empezaron a saludarlo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían, y poniéndose de rodillas ante él, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, lo vistieron con su propia ropa y lo sacaron de allí para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí al volver del campo, a un tal Simón, natural de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. A continuación lo crucificaron y los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suertes para ver con qué se quedaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y había un letrero en el que estaba escrito el motivo de la condena: el Rey de los Judíos. Al mismo tiempo que a Jesús, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y a otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue incluido entre los criminales. Los que pasaban lo insultaban y meneando la cabeza decían: tú que derribas el templo y vuelves a edificarlo en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual manera, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él diciéndose unos a otros: ha salvado a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora mismo de la cruz ese Mesías, el Rey de Israel, para que lo veamos y creamos en él. Los otros que estaban crucificados junto a él también lo llenaban de insultos. Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículos del 33 al 41. Muerte de Jesús. Al llegar al mediodía, la tierra entera quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo oyeron algunos de los que estaban allí y comentaron: mirad, está llamando a Elías. Uno de ellos fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y con una caña se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: dejad a ver si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, murió. Entonces la cortina del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El comandante de la guardia que estaba frente a Jesús, al ver cómo había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también algunas mujeres contemplándolo todo desde lejos. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé, que eran las que cuando Jesús estaba en Galilea lo habían seguido y atendido. Y había también otras muchas que habían venido con él a Jerusalén.
Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículos del 42 al 47. Jesús es sepultado. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, esto es, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que esperaba también el reino de Dios, se presentó valerosamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, extrañado de que ya hubiera muerto, mandó llamar al comandante de la guardia para preguntarle si efectivamente había muerto ya. Debidamente informado por el comandante, Pilato mandó entregar el cuerpo a José. Este lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra, cerrando con ella la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponía. Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Resurrección de Jesús. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana, muy temprano, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Iban preguntándose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido removida, y eso que era una piedra enorme. Entraron en el sepulcro, y al ver a un joven vestido con una túnica blanca que estaba sentado al lado derecho, se asustaron. Pero el joven les dijo: no os asustéis, estáis buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, ved el lugar donde lo colocaron. Ahora id y anunciad a sus discípulos y también a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal y como él os dijo. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, iban temblando y como fuera de sí, y por el miedo que tenían, no dijeron nada a nadie. Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 20. Jesús resucitó el primer día de la semana, muy temprano, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían convivido con Jesús, que llenos de tristeza no cesaban de llorar. Así que cuando les dijo que Jesús vivía y que ella misma lo había visto, no la creyeron. Después de esto, Jesús se apareció bajo una figura diferente a 2 discípulos que iban de camino hacia una finca en el campo. Estos fueron a anunciárselo a los demás, que tampoco les dieron crédito. Por último, se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa. Después de reprocharles su incredulidad y su obstinación en no dar fe a quienes lo habían visto resucitado, les dijo: Id por todo el mundo y proclamad a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado.
Después de conversar con sus discípulos, Jesús el Señor ascendió al cielo y se sentó junto a Dios, en el lugar de honor. Los discípulos salieron en todas direcciones a proclamar el mensaje, y el Señor mismo los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas.